la unidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesús. Vimos de qué manera están unidas la humanidad y la divinidad en Cristo. Sin confusión, sin división, sin mezcla y sin separación. ¿Se acuerdan más o menos del tema? Sí. Vimos las contiendas que se tuvieron con Nestorio, con Eutiques. Nestorio decía que a María no se le podía llamar Madre de Dios, porque ella no genera la divinidad, porque es humana, ¿verdad? Y de lo menos no puede venir lo más. De lo humano no puede venir lo divino. Pero ya dijimos que María, por ser la madre de Jesús entero, y Jesús es hombre y Dios, se le puede llamar con toda seguridad Madre de Dios. ¿Vale? Luego vimos al Eutiques. Eutiques que hablaba del monofisismo, es decir, de una sola naturaleza en Cristo. De tal manera que cuando Jesús se hace hombre, la humanidad queda absorbida por la divinidad, se pierde. Esa era la herejía de Eutiques, ¿verdad? La humanidad se asume en la divinidad y se pierde. ¿Se acuerdan de la muñeca de sal que entra al mar? Algo similar decíamos, ¿verdad? Pero en esa unión ambas naturalezas están completas y se unen, no se anulan, no se absorben una a la otra, no, están las dos en una sola persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que ahora vamos a ver? Para terminar, la unidad personal de Jesucristo es esta diapositiva última. ¿Qué es lo que nos dice? Quiero llegar a explicar este término que es importante. La comunicatio idioma. ¿Qué significa la comunicación de idiomas? Comunicación de idiomas. Cuando usted va a otro país donde no hablan español, ¿qué es lo que sucede? No entendemos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Que alguien nos traduzca, ¿verdad? Sabes que ya te la rayó, ¿verdad? Ahora, sucede esto con Jesús. Él conoce, digámoslo así, el idioma divino. ¿Sí? ¿De dónde viene Jesús? De Dios. Y cuando se encarna, cuando se hace hombre, aprende el idioma humano. Que de una forma de ejemplo, Jesús se pone como nuestro traductor. Entre lo humano y lo divino. Él conoce el idioma divino y aprende el idioma humano. Cuando se unen las dos naturalezas, Jesús queda constituido como nuestro traductor. A la humanidad le ayuda a entender lo divino y a la divinidad le ayuda a entender lo humano. ¿Sí? Él conoce ambos lenguajes porque Él es Dios y es hombre. ¿Sí? ¿Dudas? Pues sí, porque se me hizo como un sentido figurado, porque pues Dios ya conoce lo que hablamos, ¿no? No necesita traductor. A ver, sí, es que es una analogía. ¿Sí? En otros términos podemos decir, Dios es Dios. El hombre es hombre, ¿verdad? Usted dice, sí, pero Dios nos creó y Él sabe quiénes somos. Sí, pero Él no ha sentido lo que somos. Hasta que el Hijo
Digámoslo en estos términos, con el mismo ejemplo del lenguaje. No es lo mismo que usted agarre un libro sobre inglés y empiece a leer y empiece a estudiar y empiece a aprender, ¿sí?, hasta que usted tiene la experiencia de hablar con alguien que habla inglés y empieza a practicar y tiene la experiencia. Una cosa es saber, estudié, me aprendí palabras. Otra cosa es ya en acto, ¿verdad? Creo que Dios no es el todo sabiduría. Sí, sí. Pero Él no tiene cuerpo. No siente. ¿Me explico? ¿Quién es el que siente dolor? Dios no. Por eso tuvo que encarnarse, para entender lo que yo. ¿Sí? Usted sabe, si usted llega a Liz y le dice, fíjate que tengo unos problemas, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi primo, mi tío, mi perro, mi gato, y me duele, ¿verdad?, le escucha, pero no puede sentir lo que ella siente, hasta que no, usted tiene la misma experiencia. ¿Sí? Pero aquí, antes de ir a otro lado, ¿verdad?, aquí el asunto es este, ¿no? Usted ya entendió que no es lo mismo saber, porque Dios es sabiduría, porque Él me creó, porque a sentir, tener la experiencia. Decía Job, al final del libro de Job, dice, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, me han dicho muchas cosas de Dios, pero yo ahora tengo la experiencia, y viceversa, ¿verdad? Dios sabe mucho sobre el hombre, ¿sí? Porque Él lo hizo, lo creó, pero hasta que toma la experiencia en el Hijo, que si el Hijo se encarna, ya sabe lo que es orar, ya sabe lo que es sufrir, ya sabe lo que es morir. Y por eso viene la compasión. La compasión de Dios que se enternece desde las vísceras. La misericordia es eso, enternecerse desde las vísceras, desde lo profundo del ser, para dar un gesto de Entonces se puede decir que experimenta a través de Jesús, sí, Dios Padre. Sí. Y también a través de nosotros, ¿no? Por eso cada quien sabemos diferentes cosas, ¿no? Ay, Jesucristo, ¿cómo está? No sé, yo o sea, el canto, ¿no? Pues hace alguien que cante, alguien que pinche, alguien que baile, alguien que exponga un tema. ¿Va a experimentar a través de todos nosotros o no? Eso yo a veces lo siento así por eso. Es que eso sería, y eso es una energía, sería panteísmo. Panteísmo, el pantos, pan pasa pantos, todo. Teos, Dios. no, porque eso está bien, en todo está Dios, todo es Dios. Entonces, yo sería una emanación divina, y a través de mi canto, a través de mi pintura, a través de mi estudio, Dios conoce. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Pero no. Esto ha asumido Dios, ¿verdad? Pero es de forma personal. O sea, el Hijo es hombre, es único, ¿verdad? Yo soy único, soy diferente no diferente, sino distinto. Soy también hombre, pero me distingo porque yo soy Miguel y Él es Jesús. Él trabajó con sus manos, pero con su cuerpo, no con el mío. Él sudó con su cuerpo, no con el mío. ¿Sí? ¿Me explicó? O sea, Él ha asumido la naturaleza. En Gaudium et Spes, número 22, Gaudium et Spes, número 22, ese número es importantísimo para la antropología relacionada con la cristología, porque nos habla de que Jesús es el hombre perfecto y es el perfecto hombre. ¿Dije una tontería, una redundancia? No. Que Jesús es el hombre perfecto y Jesucristo es perfecto hombre. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es perfecto hombre, no le falta nada para hacerlo. Es un hombre. Y es el hombre perfecto porque ha llegado a los grados más altos de la humanidad. Él es el modelo. Y el modelo más grande es este, curiosamente.
o ¿cómo decirlo? Paradójicamente, perder, morir, desaparecer es el grado más alto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué no? En esa parte sí ya me quité algo. O sea, en que en el morir, el vivir, es el grado más alto. Así es Dios paradójico, ¿no? Pero como hombre o como Jesús. Jesús es Dios y hombre, no lo separe nunca. Ese es un error, no lo separe nunca. Jesús Dios hombre murió. Jesús Dios hombre sufrió. Jesús Dios hombre caminó. Jesús Dios hombre lloró por su amigo. Y se entregó. Ajá. Sí, esa preguntita, y qué bueno que lo dijo para que todos aprendamos, es innecesaria. Es que como hombre murió, es que como hombre con María y su familia, es que como hombre, es que como Dios tenía poder, es que como Dios y hombre, es uno solo, ¿verdad? Porque luego fíjense las consecuencias para nosotros. Bueno, comienzo conmigo. Yo como sacerdote, pues celebro mi misa, los confieso, pero como hombre, a pecar se ha dicho. Empezamos a hacer distinciones, así, ¿verdad? Divisiones más bien, cuando somos unidad. O usted, ahora voy contra ustedes. En el templo, ay Señor, perdóname, te amo Dios, ¿no? Y en la casa, hijo de tu sabe cuánto. División, o sea, eres. Somos unidad, completos. De ahí las tantas críticas. Bueno, ya, sí le dejamos. Ay, ¿dónde te quedamos? Bueno, fíjense bien. El Hijo de Dios ha hecho partícipe de la humanidad asumida de la divinidad de su persona. Al expresar el misterio de la encarnación se da una especie de comunicación de propiedades, comunicación de idiomas entre lo humano y lo divino. Se llama comunicatio idiomatum. Lo divino se traduce a lo humano se traduce a lo divino. Decíamos, ¿verdad?, que cuando Jesús se hace carne, transporta toda la realidad de Dios a la humanidad, no haciéndola Dios, ¿verdad?, sino participándole de su misma naturaleza, que se llama gracia, ¿cierto? Y entonces cuando Jesús luego asciende otra vez al cielo, ya no va solo, lleva consigo ¿qué? La humanidad, ¿sí? Y entra la humanidad cuando asciende al corazón de Dios. O sea, que ahorita cuando te recuerdo que es hombre y Dios. Sí. ¿Qué es lo que pasó con su cuerpo? Se hizo glorioso, se transformó. ¿Sí? Y el cuerpo glorioso, transfigurado, transformado, entra en el ambiente divino. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Que nuestro cuerpo, que ahorita es frágil, se descompone, es materia, se transforme en cuerpo glorioso como Él. ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Con las características con las que Cristo se aparece. Y ya no está sometido ni al espacio ni al tiempo. Por eso dicen, atraviesa paredes, pero Él se presenta, ¿verdad? Aquí estoy, mira mis manos y mi costado, ¿verdad? Pero también tiene hambre, ¿no? Cuando se los encuentra en el lago, ¿tienen hambre para comer? Sí, empieza a hacer la fritanga, luego empieza a comer, ¿no? Es el mismo Jesús, pero ahora su cuerpo se ha transfigurado, se ha glorificado. Y creo que una de las preguntas cruciales para nosotros es esa: ¿cómo entender un cuerpo glorioso? Porque ya hay cuerpos ya gloriosos. Por ejemplo, el de María. Ya ella fue la primera redimida y fue la primera glorificada. Subió en cuerpo y alma. Es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? El día del juicio final, de la resurrección de todos, ¿verdad? Y ya se vislumbra un poquito, por ejemplo, los santos.
las reliquias, por eso tienen valor. ¿Por qué? Porque en un santo, el Espíritu Santo se manifestó de una manera más palpable. Quizás a veces hasta haciendo milagros o practicando las virtudes heroicas. De tal manera que cuando yo toco el huesecito, toco el mantito del santito, no estoy haciendo ni con magia, ni hechicería, ni superstición, no. Es real porque ese cuerpo estuvo habitado del Espíritu. Yo lo toco y me persino, ¿por qué? Porque quiero participar de esa glorificación. El santo ya, nosotros lo declaramos como iglesia, que ha sido llevado al cielo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que toco? ¿Por qué se queda aquí? Los restos mortales, los despojos mortales, ¿verdad? Pues están esperando ser glorificados en el juicio final, en la resurrección última, ¿verdad? Hasta que venga la parucía, ¿cierto? Por eso, la parucía es la segunda. Segunda venida. No, ya la tercera. Sí, porque va a haber una antes. La primera cuando nació. Ahí. Estamos esperando la segunda. No, ya la parucía. tercera. A ver, ¿cuál fue la segunda? La segunda es continua. Viene todos los días en la Eucaristía. Viene a ti en tu corazón cuando lo dejas entrar. O sea, es una presencia mística, ¿verdad? Pero real. Y estamos esperando la tercera, la definitiva. Como es en la tercera es la Bendita. Dios Padre es Espíritu. Dios Hijo es Fuego y Espíritu. Y el Espíritu Santo es Espíritu. ¿Sí o no? O sea, los tres son espíritu puro, Dios. Tres personas. La segunda baja, se encarna, toma cuerpo, regresa y asume. ¿Sí? A la única persona de Cristo hay que atribuir tanto todas las propiedades y acciones de su naturaleza divina, todo Dios, como las de su naturaleza humana, todo hombre. Se puede decir, Dios ha nacido de María, ha muerto por nosotros. Entonces, estas frases que a veces le tenemos miedo, ¿verdad? Dios ha muerto, Jesús ha muerto. ¿Y Jesús qué es? Dios y hombre. ¿Me explico? No se puede atribuir a una naturaleza de Cristo las propiedades y acciones de la otra. Ejemplo, no se puede decir que la divinidad ha nacido en el tiempo. Sí se puede reduplicar Jesús en cuanto Dios, el Hijo de Dios en cuanto hombre. Allí tendríamos que hacer precisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son intentos de división. En cuanto Dios hace esto, en cuanto hombre hace lo otro, ¿verdad? Es unidad completa. ¿Sí? Pero se los pongo así, ¿por qué? Porque ese es el texto que seguimos. Sería para mí pecado académico si les modifico con mi pensamiento, ¿verdad? ¿Se puede decir Dios ha muerto en la cruz? Sí. ¿El Espíritu Santo ha muerto en la cruz? Es que el Espíritu nunca ha muerto. Ni murió. A ver, padre. Es que miren, aquí ya estamos metiendo otro ambiente que se llama teología de la Trinidad. ¿Sí? Y este es otro paquete. ¿Vale? Estamos viendo la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Yo les podría decir sí. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de Dios que se llama perijoresis o circunmincesio. ¿Qué se refiere a esto? Lo que hace una persona, la hacen las tres. A nosotros le atribuimos al Padre la creación, ¿no? Pero en la creación están los tres. ¿Sí? Es uno solo. Exactamente. Entonces, si es uno solo, pues tiene que ser. Exactamente. Ahora, le atribuimos a Jesús la redención, pero la redención es obra de los tres. Digamos, Él es el protagonista, va adelante, pero lleva los dos. Y el Espíritu Santo actualmente
le atribuimos la santificación, ¿verdad? Que estamos ahorita en el tiempo del Espíritu, que nos hace hijos, que nos confirma en la fe, que por su acción viene la Eucaristía, que por el poder que recibieron los apóstoles se nos perdonan los pecados. Dice, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonan, etc. Por su acción es el que unifica a dos personas para formar uno solo, que es el matrimonio. Por su acción el sacerdote recibe los poderes sacerdotales. Por su acción el enfermo recibe la fortaleza, ¿verdad? Para su enfermedad. No para morirse o no para sanarse así rápido, ¿verdad? Es según la voluntad de Dios. Ahora, ese mismo Espíritu, en esas acciones del Espíritu, están nosotros. No actúan por separado, ¿no? No es así como usted va a hacer un negocio y que no se entere su esposo. No, en ese negocio están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es unidad. Solamente que nosotros batallamos en eso. Siempre tendemos a la división. Siempre, ¿verdad? En cuanto a Dios, en cuanto a hombre. O lo que hace el esposo, que tiene que ver con lo de la mujer. No, es que ya somos nosotros. Es que tiene que vaya con mis amigos, pues es para divertir en el momento. Solo una sola cosa. Ya no está soltero, ¿verdad? Pero es que me deja, bueno, pues allá ella, ¿verdad? Pero es unidad. ¿Me explico? Y no por eso digo que esté mal, ¿verdad? Hay que pensar eso. Bueno, ya se están demorando. Bueno, seguimos ahora. Ya acabamos. Ahora vamos a lleno de gracia del Espíritu. Muy bien. El tema es Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. La humanidad de Cristo es el adecuado instrumento indisolublemente unido al Verbo para la obra salvífica. ¿Qué quiere decir unido al Verbo? Es la divinidad, la palabra de Dios, unido a la humanidad, ¿sí? El hecho de ser hombre. Es un instrumento vivo y racional, no inerte ni pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pensaban que Jesús había tomado la naturaleza humana como yo tomo este aparato, ¿verdad? Inerte, irracional, lo tomo para un objetivo, para dar la clase, ¿verdad? Jesús toma la naturaleza humana para dar su mensaje y para hacer su obra, pero de manera que la naturaleza humana no tiene valor más que de objeto, la tomo. Sin embargo, es una naturaleza racional, es un instrumento vivo, ¿sí? Vamos a ver. Cuanto más unidos se está con Dios, más se participa de su bondad y más abundantes bienes se reciben. No hay unión más íntima con Dios que la unión en una persona divina. De ahí que Cristo en su humanidad esté lleno de los dones divinos. Su naturaleza humana pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Ahí está, ¿verdad? Intrínsecamente unidos. Ha asumido esa naturaleza como el esposo ha aceptado a su esposa, o como la esposa ha aceptado a su esposo, para formar uno solo. Pero siguen siendo personas completas, ¿verdad? Libres de decisión, racionales. Y no como aquel ejemplo de que pues ya me casé con este me tocó, y aunque me trate mal, pues ni modo, es la cruz que me tocó cargar, y entonces me aguanto, y entonces sufro, y entonces lloro, y así, ¿verdad? Porque me tiene como su objeto, como su posesión, como una simple silla metida para mi servicio. Cuando me quiera sentar me siento, cuando me quiera levantar me paro. Cuando quiera la cambio, la tiro, la aviento, la dejo por ahí abandonada. No, ¿verdad? Es una unión, ¿sí?, de ambas naturalezas en uno solo, ambas con su valor. Al ejemplo, no perfectamente igual, pero al ejemplo del matrimonio. Unidad. Ay, qué calor. No sé si han visto, me mandaron una imagen de
de un muchacho que está en el infierno. Está así, bien campante, así bien a gusto. Y luego está Satanás con sus demonios y le pregunta, bueno, ¿y este qué? No, pues dice que viene de Aguascalientes y que aquí el clima está bien a gusto. Gracias. Bueno, seguimos. El Hijo de Dios no asumió aquellos defectos o limitaciones que dificultarían la obra salvífica, pecado e ignorancia. Sí asumió aquellas limitaciones de nuestra naturaleza que sirven al fin de la encarnación y que no son defecto moral, como el dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han oído que de Jesús, que en todo igual a nosotros menos? Y hay un principio que dice, lo que no fue asumido, no fue redimido. Entonces, Jesús, o tomaste todo, o no tomaste nada. ¿Qué responden a eso? Si no asumió el pecado, entonces no queda redimido. ¿Qué hubo? A ver, échense ese trompo de uña. No, pero... ¿Pero qué? Échele. Él se hizo pecado. Vamos, Jesucristo. Pues más ahí con los pecados de nosotros. Al tomarlo de nosotros. Él no tenía pecado. Y permanece sin pecado. Sí. Entonces, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo estuvo la pregunta? o sea, Jesús, bueno, vamos a ponerlo así nomás. Jesús asumió la naturaleza humana, ¿sí? Toda. Y nosotros decimos, excepto el pecado, ¿sí? Y un principio es lo que no se asumió, no se redimió, ¿sí? Lo que no se asumió, no se redimió. Si Jesús no asumió nuestro pecado, entonces no lo redimió. Porque nació sin pecado, ¿no? A ver, Jesús asume la naturaleza humana menos el pecado. Lo que no se asumió, no se redimió. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que lo que no se asumió no se redimió. ¿Quién lo dijo? ¿O dónde dice? Cuando usted va a Walmart, usted lleva sus cosas, bueno, su carrito, lleva y le dicen, ¿ya puedo marcar? Sí, y pone todo, ¿verdad? Usted está asumiendo que todo esto lo va a pagar. Pero si aquí había unos Kleenex que también se los van a pasar por ahí, dicen, no, yo no pago por eso porque eso no es mío, ¿verdad? Entonces los Kleenex no quedaron pagados por usted porque usted no los tomó. Entonces Jesús no tomó el pecado, por lo tanto. Pero con la pura muerte nos redimió, no necesitaba del pecado, inclusive no necesitaba morir, sin haber muerto en la cruz. Por eso nos había redimido. Por eso no. A ver, yo les estoy haciendo un sofisma y ustedes se están cayendo, les estoy diciendo una falacia. Pero díganme dónde está la falacia. ¿Qué pensar? Esto está bien. En su visión, es que en su visión. No, aquí está el asunto. Fíjese bien. Jesús asumió la naturaleza humana. Sí, Jesús asume la naturaleza humana. En el hombre, el pecado no, bravo, ¿quién lo dijo?
Ahí está. No es natural. No pertenece a nuestra naturaleza el pecado. ¿Sí? Por eso la asume completa. ¿Sí? Porque dice, la excepción del pecado es que el pecado no entra en la naturaleza. Dios no nos creó con pecado o para el pecado. Eso es posterior. ¿Sí? El pecado no, porque si el pecado fuera natural, no lo necesitamos, porque simplemente estamos ejerciendo lo que somos. Para el pajarito, ¿es pecado volar? No. Al contrario, ¿sí? Es el desenvolvimiento de sus facultades, volar. ¿Sí? Ya luego hablaremos de pajaritos que quedan limitados, que les cortan las alas, ¿verdad? Pero su naturaleza es volar, ¿verdad? Nuestra naturaleza no es pecar. El pecado es añadido, de posterior. Y por eso ahora sí viene todo lo que me dijeron, ¿verdad? El hombre, cuando acepta el pecado por su libre albedrío, ¿sí? Queda con esa carga. El hombre no puede perdonarla, no puede perdonarse. ¿Por qué? Porque a quien ofendió no fue a él o a un compañero, ofendió a Dios. Entonces, la distancia entre aquel a quien peco, a quien ofendo, y yo que soy el que ofende, es muy grande. Tiene que venir alguien a la altura para cubrir esta distancia. Ese se llama Jesús. El mismo Dios que se inclina ante el hombre para levantarlo. Es el puente entre el hombre y Dios. Exactamente. El traductor, el mediador, el puente, el intermediario. Exactamente. Aquí estaba la falacia, ¿verdad? Porque el pecado no es natural. Usted no está hecho para pecar. Entonces, ¿por qué peco? Porque cargamos todavía las consecuencias, ¿verdad? De una naturaleza que está herida y se inclina al mal, pero sigue siendo libre. Y qué dicha, ¿no? Que teniendo libertad, pueda yo responderle a Dios que sí. Y eso es más digno de mí. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y aquel otro que no quiere, que se quiere portar como le da su gana, bendito Dios que es libre. Y Dios le seguirá llamando, le seguirá moviendo, pero la decisión está en él. Porque Dios no quiere hijos obligados. Somos libres. No seríamos no seríamos por amor, sino como unos robots, ¿no? Exactamente. Seríamos títeres de Dios. Y esto que vivimos era una obra de teatro. Y de todas maneras yo pienso que Dios confía en nosotros, ¿no? Como buen papá, todos los días yo pienso que cada día dice, a ver, si hoy eres diferente, si me das exigencias, si me das exigencias. Dios es un Dios paciente, ¿sí? Y Dios es un caballero. Paciente, ¿por qué? Porque siempre nos espera a la hora que queramos. Uno dice, Padre, es que me siento muy mal porque nomás voy con Dios cuando lo ocupo, es tu Padre. Es tu Padre y tú puedes acudir a Él cuando se te ofrezca, porque es tu Padre. ¿Sí? Pero eso sí, Dios es un caballero. Donde lo dejan entrar, entra. Donde no molesta, ¿verdad? Seguirá invitando, seguirá tocando, pero no dice, a ver, ya llegué. No, es un caballero. Sí, dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraremos y cenaremos contigo, ¿verdad? Pero es libertad. ¿Vale? Sigamos, porque el tiempo es poco y... ¿Cómo dice? El amor es poco y gastándolo en serio. Ya vimos eso, sí. Bueno, luego decíamos que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Y cuando decimos lleno de gracia, estamos diciendo que es santo, el todo santo.
Santidad en el Antiguo Testamento se refería al cumplimiento de normas. Tú eras santo en la medida en que cumplías la ley. ¿Sí? Ahí está, miren. Alguien o algo santo en sentido, bueno, en la medida en que está unido a Dios, le pertenece y está destinado o consagrado a su servicio exclusivo. El templo, el sábado, el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, esta noción se enriquece con la de una participación en la vida divina, por acción del Espíritu Santo que transforma al hombre interiormente, lo diviniza, lo purifica del pecado. Vean las consecuencias ya para nosotros de la encarnación. Nos diviniza. Porque nosotros estamos muy condicionados por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos morir a Jesús por el pecado, que vamos a la misa por el pecado, que todo lo que lo adjudicamos al pecado, cuando la perspectiva tendría que ser diferente. Primero, esto nos diviniza, nos transforma. Y en este proceso de divinización y transformación, pues hay un obstáculo que se llama pecado y que tengo que quitar. Imagínese usted que lo invitan a una fiesta. ¿Qué hace para ir a la fiesta? Pero usted tiene un objetivo, la fiesta, ¿verdad? Yo quiero ir a esa fiesta porque es la más espectacular del año 2018 y voy a ir, ¿sí? Pero para poder ir, ¿qué necesitas? Bañarse, ¿verdad? Vestirse del traje de fiesta, ¿verdad? Pero usted no queda, no se queda así, pues qué sucio estoy, no, pues yo voy a ir a ver si Dios, a ver si Él me limpia. Claro que la limpia, pero si usted no se mete al agua, si no se pone el jabón y si no se talla, ¿sí? Ahí está el jabón, ahí está el agua, pero si usted no se mete y usa eso, no, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, vamos a la fiesta, ¿sí? Pero me concentro en ese, es mi objetivo, aunque eso implique que yo tenga que bañarme, utilizar los sacramentos, utilizar la Eucaristía, utilizar la oración para enjabonarme. Y luego llega el Espíritu Santo y me remoja y me limpia todo, y luego ya me visto el traje de fiesta de los elegidos, de los santos, ¿sí? Ay, ¿verdad? Pero mi objetivo, ¿cuál es? La divinización, ser como Jesús. Porque luego nos hacemos así, ¿no? Como concentrados en el pecado, como quien se concentra en sus problemas. Y vean lo que le pasó a Pedro por concentrarse en sus problemas. Venía Jesús caminando en el agua, ¿verdad? Se asustaron porque creían con un fantasma. Y dice, no se asusten, soy yo, aquí estoy. Dice Pedro, a ver, si eres tú, que yo camino, ¿verdad? Vente, no estoy jugando, ven. Pues va, ¿verdad? Caminando. Pero empieza a sentir el viento, el agua, la tempestad, se llena de miedo, pierde de vista al Señor y vamos para abajo. Señor, ayúdame. Y Jesús, ay, hombre, de poca no, ahí te voy otra vez. ¿Verdad? Cuando yo me concentro en el pecado, me concentro en mis problemas y pierdo de vista a Jesús, me hundo. ¿No dicen esos consejitos, no, de memes se llaman? Dice, ¿verdad? No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile al problema que tienes un gran problema. Más o menos. Por ahí. Siguiente. En sentido operativo y moral, se dice que es santo quien vive establemente la unión sobrenatural con Dios por la fe y el amor. Es decir, que a través de la divinización, esto me lleva a operar, a obrar con un sentido sobrenatural. O sea, hace que yo no veo la vida simplemente como terrenal, sino que en ella descubro lo que se debe hacer por voluntad de Dios y descubro a Dios en la vida. ¿Sí? Hay un teólogo que se llama Karl Rahner que dice
el cristiano del siglo XXI o es místico o no es cristiano. ¿Y cuánto cuesta, Porque ahorita vemos, Padre, es que mira cómo está el mundo, somos unos desgraciados, yo creo que ya Dios nos va a aniquilar porque nos portamos. Ay, no, pues tú no eres cristiano. Eres fatalista, ya se acabó todo, está todo mal. Cuando el Señor te llama a la esperanza, ¿verdad? De que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Hay que creerlo, ¿verdad? Padre, pero vea, dése cuenta de lo que está pasando. Pues mira, cuanto más débil soy, dice Pablo, entonces soy más fuerte. Porque en mi debilidad se manifiesta su gracia. No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos, los pecadores que ocupan a Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué dice Francisco del Papa? La iglesia no es un museo de santitos, es hospital de pecadores. Ya que hay un paréntesis chiquito, ¿verdad? Una mujer de la sanación de familia me traen ya, no sabe dónde. Llega una señora, pues es que mire que me siento mal porque en mi matrimonio viví una vida muy difícil, mi papá mi esposo me golpeaba, me humillaba, me hacía sentir que no valía, bla bla bla, también golpeaba a mis hijos, Un día agarré a mis hijos y me los llevé con mi mamá, los salvé de esa situación. Y entonces conocí a otro fulano y pues él ama a mis hijos, me respeta a mí, o sea, todo totalmente diferente. Me siento a gusto, me siento que voy creciendo, madurados, he tocado la felicidad. Y luego le dice a la mujer, la sanación de familia, tú estás condenada porque dejaste a tu marido, a tu esposo, y te juntaste con eso se llama adulterio, y eso te va a costar, y tú estás condenada, y tus hijos van a pagar. ¿Por qué? Porque el pecado se transmite a los hijos. Y a ti te tiene que dar vergüenza de entrar al templo porque eres una pecadora. Vaya forma de sanar familias. No, no nada. Ahora sí, si me decían el diablo, ahora sí los fui. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor me está invitando a la inclusión, a que todos tengan un lugar en la familia. Cuando su hijo se porta mal, hace una travesura, usted no lo corre de la casa. Esta es su casa y aquí se le ayuda. Vemos que hizo mal, bueno, vamos a ayudarle para que se corrija. No para excluirlo, ya vete, estás condenado. Esos juicios no le corresponden a ningún hombre. Ni siquiera, a nadie. Solamente Dios. Y ella va a dar cuenta que usted es su hermana. ¿Sí? Usted también es hija. Usted tiene que ayudarle en lugar de echarla más para abajo. ¿Cómo llega la mujer conmigo? Destrozada. Padre, es que tengo miedo porque yo ya estoy condenada, pero yo como quiera, pero yo no quiero que mis hijos paguen lo que estoy haciendo. Bendito pecado ancestral, una tontería, lo más mentiroso que he visto en mi vida, que he escuchado. Ahora resulta que unos niños de 7, 5 y 3 años van a pagar el pecado de la mamá y también van a estar condenados. No, pues yo en ese Dios no creo que permita eso. Entonces, pero las bendiciones sí se transmiten de corazón en corazón, ¿no? Vamos a ver las oraciones de tus antepasados. pues habría que ver. Es que quizás estamos hablando en términos de confundimos lo natural y genético con poderes sobrenaturales. Es decir, pues uno hereda también los genes y hereda también cierta propensión a las enfermedades. Pero no por eso quiere decir que ya estemos determinados a sufrir eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un primo con el que me crié. Él murió a los 25 años porque era pintor de casas, y en una de esas estaba pintando una fachada, toca el
cable de los hijos. Adiós, ¿verdad? Deja a 2 niños huérfanos y a su esposa. Él había tenido una experiencia difícil con su padre porque era alcohólico, su papá. Entonces nunca tuvo una figura paterna, ¿verdad? Porque el papá siempre o trabajando o borracho, ¿verdad? Entonces uno dirá, bueno, pues este ya estaba destinado a ser borracho también. Uno, por la falta de afecto del papá. 2, por el ejemplo, porque era lo que vivía, ¿verdad? Pero todo lo contrario. Un hombre trabajador, consciente, responsable, ¿sí? Y sí, un poco dañado, sí, por el vicio, pero no porque él lo tomara, sino en contra. La situación que había vivido con su papá, jamás probó una gota de vino. Y uno dice que se cayó el argumento. Está pagando, no le pago, no. Sí, y ciertamente, o sea, vamos a lo mismo, quizás podemos decir, bueno, yo bendigo a mi familia, quiero que le vaya bien, pero si ahí en los hijos se retiran, también son libres, ¿no? Y si les pasa algo bueno, pues ellos se lo buscaron, ¿verdad? Es decir, en la vida, la mayoría de las cosas son lógicas. Habrá situaciones que uno no se explica, ¿sí? Y ahí vemos que ya es presencia, ¿no? Ya es ayuda, pues, de lo alto. Pero, por ejemplo, un diabetes, ¿cómo se adquiere? Uno, está la propensión, pero no es la predeterminación, ¿verdad? Si yo me cuido, yo tengo la propensión, pero si yo me cuido, si yo me alimento bien, si yo quizás nunca me dé, ¿verdad? Pero sí, mi papá, que todo el tiempo trabajando, horarios prolongados de trabajo, comiera a la hora que se le antojaba y lo que quería, y luego ya se asusta porque su papá se le va a morir y le da el diabetes, y en lugar de cuidarse sigue con el mismo ritmo de trabajo, da muchas veces la diabetes, y en lugar de agua, coca, y se le friega los riñones. Todo es consecuencia. No te cuidaste, tiene consecuencias. Y no creo que esté una maldición. ¿Me explico? Sí. Vamos a ver. Si no, no acabamos. Cristo es santo no solo en cuanto a Dios, sino también en cuanto a hombre. Dios y hombre, ¿verdad? Jesús es santo, hombre y Dios. Ay, perdón, ¿sí que se alcanzó? No, sí. ¿Qué decíamos que era la unión hipostática? De todas maneras, si nos va a pasar esto, ¿no? Sí. Sí, está para servicio de ustedes. ¿Listos? Sí. Por la unión hipostática, ¿qué quiere decir? La unidad de la humanidad y de la divinidad en una hipóstasis. Hipóstasis significa persona. Lo humano y lo divino se unen en la persona de Cristo. La humanidad de Cristo tiene la santidad infinita del Verbo. ¿Sí? Así, en cuanto hombre, Cristo es santo porque su humanidad está unida al Verbo y le pertenece. Ese don a la naturaleza humana de Cristo se llama la gracia de la unión. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso nosotros podemos participar. Cuando se une la divinidad y la humanidad, la gracia o la vida divina se mete a la naturaleza humana y queda unida, ¿verdad? Y por eso Jesús, hagan de cuenta que abre al hombre, lo abre de tal manera que lo hace capaz de recibir a Dios. Imagínense que el hombre antes de Cristo estaba cerrado, ¿sí? Comunicación con Dios, pues nomás de lejitos, ¿verdad? Ay Señor, ya ayúdame, ya. Pero cuando Cristo se hace hombre, esta naturaleza que estaba cerrada, la abre para recibir a Dios, de tal manera que
Yo puedo orar como metiéndome, porque yo estoy inhabitado. Por eso dice en el Evangelio, ¿verdad? Cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre. No está hablando solamente de irte a tu recámara, cerrar la puerta, apagar la tele y arrodillarte. Puedes estar en el templo, puedes estar en la calle, puedes estar en el monte y tú cerrar tu cuarto, que es cerrar tu habitación, y allí dentro orar ante tu Padre, porque ahí está. Padre, Hijo y Espíritu están aquí. Sobre todo en la comunión, ¿no? Siempre. Es más, hasta cuando está en pecado mortal. ¿O ustedes son de la idea de que cuando ustedes pecan ya se acabó? No. Es cuando más necesitamos. Pero, a ver, momento. Porque es posible la conversión. Cuando yo peco mortalmente, ¿sí? Corto la vida divina, ¿verdad? Corto el estar en la presencia de Dios, pero no del todo. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría convertirme. Si no es porque dentro de mí sigue estando Dios, aunque yo esté en pecado, sigue estando Dios ahí, que me está motivando, ¿verdad? Que es como el motorcito, exactamente, ¿verdad? Y igualmente, hasta que yo decido levantarme, ¿verdad? Y decir, la regué, y voy y recupero. ¿Sí? Hay una gracia que se llama habitual. Es el hecho que yo soy hijo y yo soy imagen de Dios. Y eso nunca se me va a borrar. El hijo nunca deja de ser hijo, ni aunque esté en pecado. Sigue siendo, y por eso tiene ya Dios. Se sigue moviendo la Trinidad para ayudarme, para motivarme. Oye, vente, hasta que digo, está bien, acepto regresar. Pero por eso soy hijo. Puedo vivir toda mi vida así, ¿verdad? Que el Espíritu, que Dios, Trinidad, me está moviendo, y digo, no, y no quiero, porque soy hijo. ¿Sí? Y el hermano, ahí también puede entrar en ese momento. Hijo de Señor, ¿sabes esas cosas que No se inquieten en su corazón. que el diablo quita No eso, se y me inquieten da en mucho su miedo todo eso. A mí no. A mí. Entonces, Mire, pero ¿qué pasa? Tenerle miedo al diablo es darle más poder. Verás, y confía más. Esa maraña de ideas, esa maraña de cosas. Solo Dios, y vamos para adelante. Me se gustaba bien con hace una película, y llegó una señora a la casa y me dijo, oye, ¿qué hay algo? Y no será tu esposo, mi esposo cumpleaños en todos los días. Y la verdad que estoy bien de los constructivos ahora. Y yo digo, ya, yo me siento tengo miedo de llegar. El Señor es tu pastor. Sí, yo, ahora es que no me escucho, pero sí. No sé. Él sufre más por lo que imagina que por lo que de veras. No, o sea, lo entiendo, ¿verdad? Porque hay gente que eso se dedica. Como no es feliz consigo misma, se dedica a atemorizar a los demás. Y quiere transmitirle su infelicidad y su amargura. Pero usted no se deje. Usted está conociendo todo esto. Usted sabe que ahí está Dios con usted. A su casa entra quien usted le dé permiso. Y si usted no le ha dado permiso a hacer lo que entre, no está. Ahí está. Eso, téngalo presente. Claro, o sea, los sacramentales para eso son, ¿verdad? Ahorita que se siente así emocionalmente mal, porque lo que le dijeron, prenda su cirio, agarre su agua bendita, rocíele todo, esta es presencia de Dios, aquí yo no quiero a nadie más, punto, se acabó.
Si tiene más necesidad de darle a su señor cura, quiero que renueve la bendición en mi casa. Punto, ¿verdad? Basta. Gracias, padre. El chiste es no dejarse llevar. Tener una Mire, fuerza hay de una- voluntad y Dios. No, mejor no me digo, porque luego. Siempre estoy volviendo a hacer Tranquila, esté tranquila. Que a veces son más sugestiones que nada. No se deje sugestionar. Y yo sí le recomiendo eso, que trabaje eso de no permitir dejarse influenciar, ¿verdad? No esté. Hay que preguntar. Estamos nosotros. Y si no tiene uno cerca que sea cercano y que diga, sí, me la estamos a platicar, pues búsqueda. Y de 300 que somos, al menos yo creo que uno sí se secas. Gracias. Vámonos, pues, porque ya está.